Al amanecer, Hazari tuvo que resignarse. Volvió a su casa, se sentó en la galería con su padre y sus hermanos. El viejo Prodip resumió la situación. En esta estación ya no volveremos al campo. Unos instantes después, Hazari oyó que su madre levantaba las tapaderas de las vasijas, alineadas en el cobertizo. Contenían el arroz que los Pal habían puesto aparte en espera de la futura cosecha. La pobre mujer calculaba el tiempo que su familia podría resistir con las escasas reservas. Hazari conocía la respuesta. Racionándonos y reservando unos puñados de grano para las ofrendas a los dioses, teníamos comida para 2 meses. Su mujer, sus cuñadas y los niños se acercaron. Todos comprendían que algo iba mal. La anciana volvió a cerrar las vasijas y declaró con aparente serenidad: «Tenemos arroz para más de 4 meses. Luego habrá hortalizas». Tranquilizados, grandes y pequeños volvieron a sus ocupaciones. Solo Hazari se quedó atrás. Vio caer lágrimas por las mejillas de su madre. El padre también se había levantado. Posó su mano sobre el hombro de su mujer. «Nalini, madre de mis hijos», le dijo, «tú y yo nos privaremos de comer para que el arroz dure más. Los hijos no deben sufrir». Ella asintió con la cabeza y se sonrieron. Muchos habitantes de la aldea ya no tenían nada. El primer indicio de esta realidad fue la desaparición de las familias más pobres, las de los intocables. Habían comprendido aquel año no habría un grano de arroz que espigar en los campos. Nadie hablaba de ellos, pero se sabía que se habían ido a la gran ciudad de Calcuta, que distaba 1 centenar de kilómetros. Luego llegó el turno de los padres y de los hijos primogénitos en las casas donde las vasijas estaban vacías. Más tarde, familias enteras se pusieron en camino hacia la ciudad. La partida de sus vecinos afectó de un modo particular a los Pal. Se conocían desde hace muchísimas lunas. Antes de abandonar su casa, el viejito Ajit rompió sus cacharros de barro cocido y apagó la lámpara de aceite, la llama que arde permanentemente en todos los hogares. Algunas estaban encendidas desde hace generaciones. Con mano un poco temblorosa, despegó las imágenes de los dioses que presidían el altarcito familiar y las guardó en su morral. Eran dioses muy sonrientes, y sus sonrisas parecían fuera de lugar aquella mañana. Prem, el hijo mayor, depositó flores y unos granos de arroz en el agujero que había junto al umbral. Era el agujero de la cobra. Prem recitó una plegaria a la serpiente, suplicándole que guardase la casa y que la defendiera hasta nuestro regreso. Por desgracia, en aquel momento, el lagarto Chiqui emitió varios gritos estridentes. Era un presagio desfavorable. Para engañar a los malos espíritus, el viejo Ajit debía atraerlos hacia una pista falsa. Partió solo y se dirigió hacia el norte, antes de desviarse lentamente hacia el sur, donde se reuniría con su familia. El primogénito, antes de irse, abrió la jaula del papagayo. Al menos él sería libre. Pero en vez de dirigirse derechamente hacia el cielo, el pájaro pareció desamparado. Después de una vacilación, se puso a revolotear de mata en mata detrás de sus amos, que se alejaban en medio del polvo. En la aldea el verano concluyó sin que cayera ni un aguacero y volvió la estación de la sementera invernal. Pero al faltar el agua, no iba a haber sementera invernal, ni lentejas, ni batatas, ni arroz de invierno. Vaga, la única vaca que le quedaba a los Pal, no era más que piel y huesos. Hacía ya tiempo que no podían darle paja, y no digamos salvado. La alimentaban con el corazón de 3 bananos que daban un poco de sombra a la choza. Una mañana Hazari la encontró tendida de costado con la lengua afuera. Comprendió que todo el ganado iba a morir. Igual que buitres, acudían comerciantes de ganado de las poblaciones próximas. Ofrecían a los campesinos comprar los animales aún vivos. Se alejaban con camiones llenos de vacas por las que habían pagado 50 rupias, $4, y de búfalos comprados por apenas 1 centenar más. «No os lamentéis», le tranquilizaban con falsa compasión. «El año próximo podréis volver a comprar los animales». Lo que no decían es que su precio iba a ser entonces 10 veces más alto. Unos días después, los curtidores acudieron a su vez para quedarse con los esqueletos de los animales
de los que los campesinos no habían tenido el valor de separarse. 15 rupias, $1.20. ¿Lo tomaban o lo dejaban? Pasó noviembre. Al desprenderse del ganado habían perdido su única fuente de combustible. Se acabaron las boñigas para cocinar los alimentos. Se acabó también la leche y ya no se oía reír a los niños, cuyos vientres estaban hinchados como globos. Varios murieron víctimas de lombrices, diarreas y fiebres. En realidad, víctimas del hambre. A comienzos de enero, los aldeanos se enteraron de que se distribuían víveres en la cabeza de distrito, a una veintena de kilómetros. Al principio nadie quería ir. Éramos campesinos, no pordioseros, comentará más tarde Hazaripal. Pero por las mujeres y los niños hubo que resignarse a aceptar esas ayudas. Posteriormente, unos emisarios del gobierno pasaron por las aldeas para anunciar una operación llamada Trabajo por Alimentos. Se iniciaron obras en la región para abrir canales, reparar caminos, agrandar los depósitos de agua, elevar diques, roturar terrenos con maleza, cavar hoyos junto a las carreteras para plantar árboles. Recibíamos 1 kilo de arroz por jornada de trabajo, una limosna para alimentar a toda una familia, y mientras la radio decía que los silos de grano estaban llenos en el resto del país. Hacia el 20 de enero circuló una terrible noticia. El pozo que había junto al altarcito de Gauri estaba seco. Unos hombres bajaron hasta el fondo para sondearlo. Se habían agotado las venas de agua. El municipio tuvo que establecer turnos para los otros 3 pozos de la aldea que aún daban un poco. Se racionó el agua. Primero 1 cubo por día y por familia, luego medio. Finalmente, 1 solo vasito por persona que había que ir a beber sobre el terreno, en la casa del alcalde. De día y de noche se formaban largas colas ante su puerta. Hubo que poner centinelas armados de un garrote junto al único pozo que aún no se había secado completamente. Se contaba que unos kilómetros más al norte, unos elefantes salvajes que se morían de sed habían rodeado un estanque y atacaban a los imprudentes que se acercaban. Los campos no eran más que vastas extensiones descoloridas cubiertas de una corteza agrietada. Los árboles no habían resistido mejor. Muchos habían muerto ya. Hacía tiempo que todos los matorrales habían ardido. La capacidad de resistencia del hospal tocaba a su fin. Un día el anciano reunió a toda la familia. De la punta amarrada de su dhoti sacó 5 billetes de 10 rupias, cuidadosamente arrollados, y 2 monedas de 1 rupia que tendió Hazari. Toma este dinero, tú que eres mi hijo primogénito, y ve a Calcuta con los tuyos. En la gran ciudad encontrarás trabajo. Mándanos lo que puedas. Eres nuestra única esperanza de no morir de hambre. Hazari se prosternó y con las 2 manos tocó los pies de su padre. El anciano posó su palma primero sobre la cabeza y luego sobre el hombro de su hijo, apretando fuertemente hasta que se levantó. Un poco alejadas, las mujeres lloraban en silencio. Al día siguiente por la mañana, cuando los primeros rayos de Surya, el dios Sol, blanquearon el horizonte, Hazaripal y los suyos se pusieron en camino sin volver la cabeza hacia los que les veían partir. Hazari caminaba adelante con su hija mayor, Amrita. Le seguía su mujer Aloka con su sari de algodón verde. Al lado, sus 2 hijos, Manoy y Shambhu. Hazari llevaba al hombro un saco de tela en el que su mujer había metido un poco de ropa blanca y las sandalias que él recibió de sus suegros junto con la dote. Era la primera vez que aquellos campesinos salían de su aldea para dirigirse a un lugar tan lejano. Los 2 niños pataleaban de júbilo ante la perspectiva de la aventura. Pero yo tenía miedo, confesará Hazari, miedo de lo que nos esperaba.